Miguel, me decías que sufriste mucho la derrota de México en el Mundial. Bueno, la no calificación de México al Mundial a la siguiente ronda, ¿no? En el 2022. ¿Dónde estabas cuando México no calificó al Mundial, a la siguiente ronda contra Arabia Saudita? A ver, Juan Carlos, efectivamente en una plática entre amigos comentábamos ese tema. Yo soy legislador, en ese momento ya estaba yo en la Cámara de Diputados y sentí una frustración enorme, Juan Carlos, al ver que eliminaron a México. Entonces me surgió la inquietud de cómo poder legislar el que haya políticas públicas para fomentar el deporte, sobre todo el deporte en general. Obviamente, yo soy futbolista, me dolió que eliminaran a mi equipo, que no tuviéramos a los mejores jugadores, o que posiblemente hubieran ido los que en ese momento eran los mejores, pero que no se tomaron las decisiones adecuadas y que a los directivos, a los entrenadores, no les doliera como a los mexicanos nos duele. Entonces, viéndolo desde una óptica del fútbol como un asunto de interés nacional, pues voy a buscar legislar para que haya más jugadores mexicanos en los equipos profesionales de México. Pero se los quise comentar a ustedes, tú fuiste futbolista profesional, Carlos, tú conoces las entrañas del fútbol. Álvaro tiene muchos años comentando el fútbol, lo conoce también desde el fondo. Marianita es una experta también en el tema. Le van a chillar, no me digas que es... Ya vamos a empezar. No, dígale. Está bien, ¿no? Me avisan para casarme. El lunes platicaremos. Me surgió la inquietud de a ver cómo podemos regular. Es que tú decías, esa plática entre amigos, tú decías algo interesante que no sé si sea mucho pedir, pero porque luego lo acusan a uno de nacionalista o hipernacionalista. El que decías, ¿cómo puede ser que los mejores jugadores no vayan? O sea, que tengas que legislar. A lo mejor que hubiera ido el Bebote en lugar de Funes Mori. Que además era una cuestión, pues... Pero se puede meter el gobierno. No sé, o sea, no sé, ¿no? O sea, su enojo era tal grado que decía, bueno, a ver, hay que legislar que vayan los mejores jugadores y que realmente casi hacerle un examen al entrenador de ver qué tanto siente a la selección. Porque al Tata Martino le valió madre. Pero le valió madre. Entregó tácticamente el partido. O sea, también creo que algo que sí se podría legislar, no sé si está legislado, porque también ahí nos ayudas tú, es el tema de los nacionalizados y los naturalizados, porque ahí es donde ha venido una catástrofe entre la gente que está de acuerdo, entre la gente que no está de acuerdo, y con lo que tú hablas de por qué no podemos tener mejores jugadores o darles más apoyo a los jugadores mexicanos para que tengamos mejores, ¿no? Y no tengamos que estar naturalizando y nacionalizando jugadores, que no necesariamente que esté mal, hay gente que está en contra, gente que está a favor, pero esa parte también tiene que ser legislada. Porque si tú naturalizas a alguien, pues tú le estás dando el poder como gobierno a decir sí puede ser mexicano, y tú te estás dando mi pasaporte, lo que sea, ¿no? Pero ¿qué tanto es esta dualidad entre por qué tenemos la necesidad de hacer eso, teniendo 120 millones de mexicanos, que de pronto se queda coraje que dicen, pueden haber 22 que hagan algo diferente, ¿no? Y aquí además era como un tiro muy claro, o sea, tienes a Funes Mori que está naturalizado, ya sé que vamos a ir con la retórica de tiene derechos y obligaciones, es mexicano, sí, pero no se formó futbolísticamente en México. No estamos hablando como mexicano como tal, sino de la mata del futbolista como mexicano. Si vas a traer un producto ya terminado, pues vas a dejar de fomentar la producción de futbolistas. Entonces, aquí era Funes Mori naturalizado, no en buen momento, contra un mexicano como era el Bebote Jiménez, que estaba en un muy buen momento, o sea, era muy drástico el... Naturalizado de bote, a los 8 años. Bueno, pero formado en México. Formado en México, o sea, es que ese es el tema, no es nada más, es la formación, porque estamos hablando de fútbol. A ver, Juan Carlos, ahí ustedes son los expertos en la materia, ¿eh? Yo me quedé con esa frustración cuando eliminan a México y digo, a ver, ¿por qué un país como Uruguay, de 3,5 millones de habitantes, tiene esa calidad de futbolistas regados en diferentes partes del mundo y nosotros con 130 millones y no somos capaces de tener a 22 entre los mejores del mundo? Y ya para campeones del mundo.
Perdón. Uruguay. Sí. Uruguay. Claro. O sea, imagínate. Claro, entonces, a ver, ahora yo les pregunto, ¿cómo le hacemos allá a la Guardia? Lo de Uruguay es un caso impresionante. Eso ¿Por qué es- no hacen el amor en Uruguay? O sea, ¿por qué no? O Cavani sí tiene hijos. Pero son muy pocos uruguayos. No hacen el amor. Mm, Se ve que nosotros somos, ya no sé qué censo de población nos quedamos, nosotros somos como 140 millones de mexicanos. Oye, en eso también se puede legislar, güey. Tienen que hacer el amor, ¿sí o no? Se pasa por eso no crece la población. exacto. Y nosotros allá. Dicen las Sagradas Escrituras que venimos a poblar la tierra. Parece que en Uruguay no las leyeron. No. Pues, Que sirvan, por favor. Sí. Pase. No, dale. Ay, Pero- que ir por acá, yo lo voy pasando. Pase por acá. Muchas gracias. Fíjate lo curioso de Uruguay. En cuanto al tema, bueno, evidentemente, no sé, serán 4 millones de habitantes por ahí máximo, ¿no? Sí, un poquito. 3,5, Juan Carlos. ¿3,5? Hay más en Ecatepec. Claro. En Xochimilco. O sea, ese caso de Uruguay, cuando en México decimos hay que aprenderle a los europeos, yo digo hay que aprenderle a los uruguayos. En fútbol es impactante la cantidad de futbolistas que tienen, pero ha de ser escuela, es como México en el boxeo, yo creo. Y aparte, déjame decirte una cosa, Malo. Bueno, y ustedes, no, ¿sabes de qué tamaño es Uruguay? El territorio. De un estado de la República. ¿O dos? En Uruguay cabe Dinamarca, Holanda, Bélgica, Dinamarca, 5 países europeos. Luxemburgo y otro más. Escocia, te cuento. O sea, la extensión de Uruguay, lo que pasa es que estás al lado de Argentina Gracias. y de Brasil, que son enormes. O sea, Argentina es el doble en territorio que México. Ok. El doble. No. Sí, el doble. El doble. Sabía. Uruguay es muy extenso, pero es poco pobre. O sea, hay más reses, hay más ganado que Uruguay. Pero es verdad. No sé cómo le hacen, pero sí es un ejemplo, punto y aparte para mí, a nivel mundial. O sea, ¿cómo 3,5 millones de personas pueden sacar tantos futbolistas? No lo sé. Y como México, o sea, la pregunta de Miguel creo que también va más allá de por qué, o sea, cuál será, que yo también y seguramente ustedes nos hemos preguntado mil veces, o sea, ¿por qué no ha habido en las miles de años, no miles, pero de las décadas que ha estado el fútbol mexicano, no poder sacar a 11 jugadores que te den un nivel espectacular? ¿Será el poco apoyo al deporte? ¿Será la mentalidad del jugador? ¿Será la idiosincrasia del país? ¿Será que no se les da la gana? ¿Será el físico? ¿Será? O sea, hay millones de preguntas, pero no ha habido una respuesta. O sea, yo no lo he encontrado hasta ahora. Yo sí pienso, aunque ahorita se me va a reventar aquí mi águila, hermano, No. que muchas veces sí puede ser la mentalidad, no de que sean menos o más, sino que a lo mejor no hemos sido suficientemente enfocados para lo que está buscando, ¿no? O sea, mira el caso de España. O sea, España es un país que tampoco dentro de Europa siempre era de, pues España, ¿no? Pues España, pues tienes Alemania, Italia, Inglaterra, Francia, ¿no? Estos campeones del mundo. Y de pronto España se metió en el deporte en general y empezó a sacar deportistas de primer nivel, ¿no? Llámese Rafa Nadal, llámese los basquetbolistas, llámese la selección que logran en 2010 campeones del mundo. O sea, hubo un cambio ahí que fue mental, del gobierno apoyando más al deporte. O sea, eso es lo que yo creo que México lo tendría que lograr. O sea, yo sí creo que México puede hacerlo. Esa gente que dice, no, yo creo que México nunca podrá hacer cambiar el mundo, para mí me parece un error garrafal. Claro que se puede. ¿Cómo lo puedes acercar? Esa es mi opinión. O sea, nos pregunta Miguel, o sea, ustedes yo no sé si ven otra, ¿qué puede ser? ¿Que por qué no pueden salir? ¿Solucionaría el que hubiera más mexicanos jugando? Una parte sí. Y yo, a ver, en la comparación con el ejemplo de Uruguay, yo acabo de estar un año en la tercera división y viajas a pueblitos, barrios y otros estados. Y a diferencia, por ejemplo, del boxeo,
del béisbol en algunas partes de la República. El fútbol en México es mayoritariamente clase media. No clase barrio, clase pobre, no es ¿Aquí? en el país. Ay, no. Sí, por eso. En Uruguay, Brasil, Argentina es clase baja para arriba, pero incluye a la clase baja. Aquí es preponderantemente clase media. Entonces, el muchacho de clase media, incluso puede ser un muchacho de barrio, pero hijo de dueños de 3 puestos de tianguis, del dueño de la central de abastos, de ser de barrio, de raza, pero con cierto poder adquisitivo. Ese hecho le da posibilidades a ese muchacho de dedicarse a otras cosas en la vida. En Uruguay, Brasil y Argentina, el ser futbolista es una posibilidad, una de las pocas posibilidades de sobrevivir en la vida. Es como el béisbol en República Dominicana. O sea, sí puedes avanzar en la vida, ascender socialmente con eso. Acá tienes más posibilidades. O sea, habría que legislar, tener más hambre en México. No, no. Yo creo que, por ejemplo, en el fútbol, al ser SAs o ACs, y eso se lo preguntaba a Miguel, creo que no puede haber tanta injerencia del gobierno, ¿no? Yo no lo sé. Pero, por ejemplo, el gobierno sí tendría que apostar a través de la CONADE, que es la que da el dinero, y el Comité Olímpico, que son ACs también, es en qué realmente somos buenos. ¿Somos buenos en fútbol? Somos animadores en fútbol. Tenemos Mejor afición, sí, ¿no? Esa sí ganaría. Esos somos brutales. ¿No? Todos los Esos somos brutales. y leales y fieles, ¿no? Decía ¿En qué realmente somos buenos? Decía Miguel, me decía una idea hace rato, por ejemplo, incentivar un poco como hacen en Estados Unidos, que le dan dinero a las escuelas, ¿no? O sea, porque también, o sea, entiendo toda esta parte, pero también a lo mejor hacen falta canchas de fútbol, por increíble que parezca. O sea, ¿cuántas primarias en México a lo mejor no tienen un patio para jugar fútbol? Hay más canchas de básquetbol, parece. Hay más canchas de básquetbol. Que la acaban convirtiendo en fútbol porque es la misma para todos. Pero no es una cancha per se. No, yo voy a entrenar fútbol, ¿no? O a lo mejor mi cancha de básquet en muchos casos tiene. O sea, ¿cómo le hace un chavo para jugar fútbol? Tiene que ir a la liga y a lo mejor la mamá la tiene que llevar y tienen que irse en un pecero. O sea, las escuelitas son grandes negocios, ¿eh? Por eso, sí, pero el que paga ya es clase mediero. Claro. O sea, ya ni acercas al que tiene más voluntad, tal vez. No estoy diciendo que el de clase media también se puede ser futbolista desde ahí. Y si no, pues ahí están los alemanes, que también han sido campeones del mundo y a lo mejor tienen una estructura social un poquito más equilibrada. Pero el que tú pudieras desde el gobierno incentivar a las escuelas a decir, a ver, hay 100 millones de pesos, no sé, porque luego se espantan, no falta el que dice, no, ¿cómo el gobierno va a poner dinero para eso? Si hace falta comida en las casas, pero que pudieras poner un presupuesto para destinarlo a lo mejor a las escuelas, para que en la tarde tuviera en los extracurriculares llevarse a los chavos, que no lo tuvieran que pagar los papás, en un camión rentado por la escuela de gobierno, ¿cómo se le llama? Polideportivo. A que haga atletismo, que luego también a lo mejor habría que construir los polideportivos, ¿no? O sea, a que haga atletismo, a que haga fútbol, o sea, yo sí creo que hay mucho, a lo mejor pensando lo que dice Álvaro, mucha gente que tiene esa hambre o esa necesidad, que no tiene contacto con el fútbol de una manera organizada. Porque una cosa es jugarlo en la calle y otra cosa es... el que lo va a jugar en las clases más desfavorecidas, donde puede haber ciertas organizaciones de ligas o de fútbol, no son los que van a ser captados por los clubes necesariamente. Bueno. Los clubes tienen sus franquicias, sus escuelas, que son grandes negocios. Entonces, Gerardo Alcoba, un ex defensa de Pumas, decía, aquel muchacho que llega a la escuela de Pumas, llega con sus Nike, con sus Adidas. No es como en Uruguay, ahí no llegamos sin zapatos al potrero, al club. Claro que
También hay otra cosa, el modelo de negocios del fútbol mexicano es muy distinto del uruguayo, brasileño, argentino. Ellos son exportadores. De hecho, el brasileño es mixto, exportador y también de consumo interno. Nosotros solo somos de consumo interno. Al dueño mexicano le pesa formar jugadores. Lo ve como un gasto. Dice, ¿por qué tengo que invertir $4 millones al año? No a todos, pero Por eso hay pocos clubes. Pachuca sí lo hace. Pachuca sí. Pachuca lo hace. Leones, Santos jugadores. también, sí. O sea, el mismo América, Pumas, Sí. Pero otros no, dicen. hay una tendencia de algunos clubes en que ya vieron que el negocio está en la compra-venta de jugadores y también por eso en algún momento apostaron porque hubieran más extranjeros. Es que, a ver, si nosotros somos una sociedad, vamos a meterle 2 millones, 2 millones, 2 millones, 2 millones. ¿Cuál va a ser nuestro modelo? El estadio, los derechos de transmisión, papá. ¿De dólares o de pesos? De dólares, de dólares. Y te dicen, oye, hay que formar jugadores. Hay que meterle de estos dos. Los dos de Mariana se metemos a la formación de jugadores. Damos cuentas y números y a veces no sale. Dice, no, güey, pues es nuestra lana. ¿Por qué tengo que formar? ¿Qué me obliga? Y a lo mejor esos dos, me traigo 2 paraguayos O Traigo... 4. y los entonces termino vendiendo. en 2 torneos vendemos al doble. Pero eso es lo que se tendría que legislar. Claro. Pero se puede legislar. No sé, Se Pero hace. es ahí donde uno Haces. tiene que decir. El dueño del balón, como decimos, como se dice en México, los patrones, son muy duros en eso. Deja agarrar morcillita, ¿eh? A ver, Juan Carlos, precisamente el objetivo de la plática era enfocado a que, con su experiencia en el ámbito deportivo, me pudieran enriquecer la posible iniciativa que yo pudiera presentar, porque yo lo veo al fútbol como un asunto de interés nacional. Totalmente. Es un asunto de interés nacional. Eso nos permite meterlo en la ley. Sí. Es un asunto de interés nacional. Ok. Es el argumento que nos permite meterlo ahí. Hay políticas. Ese es el eslabón perdido, ¿eh? Ese es el eslabón perdido, porque aunque sea una C o algo, hay manera de pelear, Claro. porque es de interés nacional. Así es. Sí. Eso nos permite meterlo en la ley. Pero en base a su experiencia, traen inquietud de saber cómo podemos hacer que tengamos, a lo mejor en 6 años, en 8 años, una mayor cantidad de jugadores mexicanos con un mejor nivel y que más de 80 millones de mexicanos que vemos el fútbol, que vemos a la selección, no nos quedemos con ese sentimiento de frustración porque no hicimos lo adecuado para llegar a ese mundial, porque no fuimos sembrando una cantidad ahí de jugadores que pudieran representarnos dentro de 8 años, dentro de 9 años. Pero también yo entiendo que el que sean más extranjeros los que jueguen en la cancha limita la posibilidad de que sean más mexicanos los que vayan creciendo. Pues, sí. Sí. Entonces, por eso me surgió esta inquietud, Marina, de comentarlo con ustedes. Le digo a Carlos, ustedes son expertos en el tema. Enriquezcan Claro. mi inquietud que yo traigo para poder elaborar una iniciativa. Pero no solamente es en el fútbol, en el deporte en general. Estamos en pañales. Lo que platicábamos antes de que empezáramos a comer, Carlos, Sí. cómo en otros países hay políticas públicas en materia deportiva que van acompañadas de un buen presupuesto, pero además que también tienen la infraestructura para hacerlo. Aquí, de los 2.400 municipios que tiene el país, cerca de la mitad no tienen una unidad deportiva. Ok. ¿Cuántos municipios hay? 2.400. 1,400. Más de la mitad. Cerca de la mitad no tienen una unidad deportiva. Entonces, cuando no hay políticas públicas que les permitan a los municipios contar con infraestructura deportiva, porque se han ido retirando los fondos. Desde la llegada de este gobierno, quitaron varios fondos que utilizaban los municipios para la construcción de infraestructura deportiva. Ya no los. Cada vez se reduce más la posibilidad de que los jóvenes tengan un espacio donde ir a practicar un deporte. Pero además, lamentablemente, el gobierno federal hoy en día no tiene la visión de saber que la práctica del deporte requiere a los jóvenes de actividades civiles, de presentaciones, de andar metidos en de temas adicciones, de muchas cosas. Pero ha sido también un tema constante en México, no voltear a ver al deporte como
como un sector de salvamento hacia la juventud, ¿no? O sea, en las Olimpiadas nos quedamos cortos. O sea, históricamente, yo creo que ha faltado esa visión de poder apoyar más el deporte en general en México. Pero Juan, ¿cómo puede ser en los Olímpicos y en competencias que No, es a lo que voy, o sea, tengan uniformes y no les den más que un traje de baño y que se está rasgado y no los dejan competir porque no traen un uniforme completo? Sí, gente que dedica, niños que dedican eso toda su vida, ¿no? Y que tu máximo en la vida es poder competir en los Olímpicos y que si no tienes la posibilidad, no puedas contar con el apoyo de tu país, que está representando a tu país, ¿no? Históricamente se le ha quedado a deber a la juventud como Oye, yo, por ejemplo, apoyar el deporte. así como lo hace países capitalistas, imperialistas, también socialistas, comunistas, para usted el deporte sería parte de su discurso de Estado, de su narrativa de Estado, de su idea de Estado. Por supuesto, por supuesto. Indudablemente. Lo he constatado. Yo he tenido la oportunidad de ser 3 veces alcalde y en las 3 ocasiones hemos construido infraestructura de Colima. Mi municipio está por encima de la media nacional en cuanto a instalaciones deportivas. Pero nos hemos dedicado a eso. Y hoy tenemos jovencitos. En 2015, por ejemplo, construí 4 unidades deportivas en comunidades de mi municipio. Hoy, en esas comunidades, hay chamaquitos muy buenos para el fútbol, porque se dedican toda la tarde a jugar fútbol. Sí, y tienen dónde y van, Claro, y aparte pero ellos tienen activan espacio. solos. Entonces, contestando lo que me preguntaba Álvaro, indudablemente, una de mis prioridades sería Que sea su discurso. Sí, claro, impulsar políticas públicas en materia deportiva. Va a contribuir a disminuir los niveles delincuenciales que se tienen en mi estado, por ejemplo. Sí. Hay muchos jóvenes que hoy no tienen un espacio para ir a la práctica de un deporte, ni tienen tampoco la posibilidad de ir a la escuela. Entonces, ellos son candidatos La delincuencia organizada. a delincuencia, sí, claro. La delincuencia general. Por eso la inquietud de ver cómo podemos hacerle desde el Poder Legislativo, cómo podemos impulsar políticas públicas para que los jóvenes tengan más oportunidades, pero obviamente también llegando a nivel profesional. Para mí, la eliminación de la selección fue un fracaso que nos impactó y que nos pegó a todos los mexicanos. Claro. Junte dice, hay estudios, de hecho, en el sentimiento nacional. Se pierde la selección, hay un nivel de productividad. Si gana la selección, hay un nivel de productividad. Ahora, yo no sé, si usted, a ver, pasa a senador y luego a ganarse las elecciones de gobernador, sus prioridades en el gobierno del Estado, ¿qué serían? Estos son mis 10 puntos, papá. Esto es lo primero que tenemos que hacer. El punto número 1, pacificar el Estado. Pacificar, está muy violento. Sí, claro. Okay. Somos el Estado con mayor número de policías asesinados con relación a su población. Somos el Estado que tiene 2 de los 10 municipios más violentos del país. Y entre los lugares más violentos del mundo tenemos uno en nuestro estado. ¿Cuáles son? Fresnillos. Ellos en un lugar violento. Sí, Del mundo. sí. Está entre... Y con todo eso alcanza para meterle lana al deporte. Claro, mira, Juan Carlos, hoy que soy secretario de la Comisión de Presupuesto y veo la cantidad de recursos que se proyectan para cada ejercicio fiscal. Hay insuficiente dinero para implementar políticas públicas en materia de deporte, en materia de seguridad, en materia de salud. Y sobre todo, políticas públicas encaminadas al crecimiento económico. Desafortunadamente, hoy se tiene una visión diferente. Sí hay el dinero. Es que eso que dices, yo sí creo que, por ejemplo, Álvaro hace una pregunta interesante con respecto a un estado, y a lo mejor tu voluntad, Miguel, me queda claro, y porque además eres muy metido en el deporte y todo esto es y a ver, alguien que ha ganado 3 veces, se ha reelegido 3 veces, pues habla de que cuando vas por el voto, le cumpliste porque vuelven a votar por ti, eso me queda claro. Pero tal vez para expandir
para tener esa ola expansiva en el deporte y crear el triunfo o la victoria que todos los mexicanos queremos en diferentes deportes, en el fútbol, tal vez se necesita una política de Estado. Y no me refiero a una política solo estatal, ¿no? Una política de Estado. O sea, el decir, a ver, ojo, para empezar, como política de Estado, como lo hacen el comunismo que se critica tanto, pero que tiene políticas deportivas interesantísimas, ¿no? O el capitalismo, porque también en Estados Unidos pues, el deporte se apoya muchísimo. Es decir, nosotros sí o sí, no importa de qué partido seas, no importa qué estado sea, tenemos que implementar todo el tema de nutrición, deporte, etcétera, 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 porque ese niño que hoy lo acercamos al deporte y que lo enamoramos del deporte y que si no es profesional el día de mañana, estando cerca del deporte en su vida, nos va a permitir tener un menor gasto en tema de seguro social, por ejemplo, ¿no? Que ese tipo a lo mejor no es diabético, no es obeso, no es hipertenso, no es, o sea, este tipo de políticas a lo mejor es la que se tiene que empezar a implementar, que haya una política de Estado, porque a mí me parece que en México de repente, dependiendo del partido, es hacia donde se jala. Y entonces como volver a empezar, tal vez eso es lo que habría que poder legislar, el que a nivel país, independientemente del partido que sea, hubieran políticas públicas hacia el deporte generadas, no importando quién llegue, que se pudieran expandir, ¿no? Que hubiera una unidad deportiva por club de fútbol. Pero a mí, por ejemplo, la idea que tiene Miguel, no sé si me equivoqué, yo en mi vida, o en lo que llevo de vida, he escuchado a ningún político que dentro de su speech, de lo que diga, de los sus puntos, de lo que quiere cambiar de un estado, de un municipio, de un país, haya puesto al deporte en sus primeros 15 puntos. Eso me parece algo súper innovador, súper bueno, lo que estás pensando, Miguel, porque nadie, o sea, me estoy equivocando, ¿ustedes han escuchado a alguien que diga... López Obrador. No, pero así en un tema de, oye, yo quiero meter... Es una plática seria, ¿no? Sí. En el béisbol, No, pero o sea, de tus temas de campaña importantes, que no sea como, bueno, y entonces el deporte también, y pasan otros años, y no pasa en CONADE, y no pasa en el fútbol, y no pasa en las federaciones, y no pasa en nada. Ya. Ernesto Cedillo le iba al de Caxa, ¿no? Ajá, no, ya. No, López Obrador sí creó un fondo para el béisbol. Para el béisbol, claro. Para el béisbol, porque le gusta el béisbol. No, pero no pensando. Pero sí lo ves, hoy lo ves, por lo menos lo ves. Por eso, pero ¿por qué no lo, o sea, a mí lo que Miguel, según yo, nos quiere externar es que, claro, imagínate, él en su punto decir, a mí lo que me importa es de qué manera podemos legislar de una mejor manera para que el deporte sea parte esencial de nuestro país, que eso implica educación, porque los niños que están en deportes tienen disciplina, ¿no? Tienes que entrenar hasta ahora en la disciplina que sea. Atletismo, fútbol, béisbol, básquetbol, americano. El americano es muy bueno en México. Tiene equipos muy buenos en las universidades. Hay chavos que tienen un talento brutal en el béis, en el básquet. Pero lo que dice Miguel me parece muy interesante porque es parte de sus puntos principales. No, por supuesto. O sea, no de sus... Y también, ¿no? Es que no quiero irme de ahí, si te estoy entendiendo bien, Miguel, y que creo que puede ser algo, o sea, un giro muy interesante porque México se mueve primero por el fútbol. Sí. Y luego por los demás deportes. A ver,